Sí. Bien, bueno, buenas noches. Vamos a retomar el punto en el que habíamos quedado en la clase pasada, ¿tá? Que dijimos que vamos a trabajar con divisiones de polinomios en los casos especiales en los cuales el divisor no sea un polinomio cualquiera, como estuvimos trabajando ayer, sino que cumpla los requisitos de tener este formato, es decir, ser un polinomio de primer grado y con coeficiente principal 1. Es decir, los polinomios con los que vamos a trabajar de acá en más van a ser como divisores, ¿sí? Para poder simplificar las divisiones, van a ser polinomios que van a tener que ser de la forma x menos algo o x más algo. ¿Tá? Por ejemplo, acá elegimos x menos 2, pero podría ser x más 5. Lo que comentamos ayer es que ese tipo de polinomios, por ser de coeficiente principal 1 y de grado 1, tiene la particularidad de que su raíz, que sabemos que es una sola por ser de grado 1, su raíz es muy fácil de identificar, ¿sí? Mirando este polinomio, muy rápidamente uno se puede dar cuenta, y a medida que uno practica y se acostumbra, cada vez le lleva menos trabajo, muy rápidamente uno puede identificar ahí cuál es la raíz de este pequeño polinomio casi que a golpe de vista. ¿Tá? ¿Cuál es la raíz del polinomio x menos 2? 2, perfecto. Es tan simple como decir, bueno, ¿qué valor le tengo que dar a la x para que ahí me dé 0? ¿Tá? Este tipo de polinomios entonces tienen esa primera particularidad, que su raíz es fácilmente identificable. ¿Tá? Antes de hacer esa división, vamos a ver si podemos, antes de llevarla adelante, si podemos predecir algunas cosas respecto a lo que voy a obtener como cociente y como resto de esta división. ¿Tá? Entonces vamos a conversar un poquito. A ver, ¿qué podemos decir, qué podemos saber de lo que me va a pasar con el cociente de la división? ¿Puedo predecir algo de qué cociente voy a tener? O por lo menos, no qué cociente, pero sí algo que podamos decir de ese cociente. Que no baja de grado, recordemos que al dividir los grados se restan, habíamos comentado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estoy viviendo un polinomio de grado 3 y este es de grado 1. ¿Sí? Entonces, como que el cociente acá, ¿qué grado va a tener? Va a tener grado 2. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque aquel era de grado 3. Dijimos que el formato de este va a ser siempre así. Si aquel polinomio, si el dividendo hubiera sido de grado 8, ¿qué grado obtengo acá en el cociente? Grado 7. Y en general, ¿qué puedo decir cuando estoy haciendo una división con divisores de esta forma? ¿Qué puedo decir del grado del cociente? En general, en un caso cualquiera. Si voy a dividir usando un divisor como los que estamos hablando, ¿qué podemos decir del grado que me va a quedar en el cociente? Porque pensé que me iban a terminar de escribir algo y no se arrepintieron. En general, si el polinomio aquel es de un grado particular cualquiera, digámosle, llamémosle n, el grado del cociente, ¿cuánto va a ser respecto a ese grado? 1 menos, ¿está claro? Entonces, si aquel, comentamos, es de grado 3, como en el ejemplo que está planteado arriba, el cociente va a quedar de grado 2. Si aquel hubiera sido de grado 8, el cociente me queda de grado 7. Si aquel es de grado 16, me queda un grado menos.
grado 15. Si es de grado n, queda 1 menos, n menos 1. ¿Está claro? Entonces, primer punto, primera observación para este tipo de divisiones, ¿sí? Cuando trabajemos con divisores de la forma x menos algo, x menos beta, la primera observación que vamos a hacer, 1, el grado del cociente es igual al grado del dividendo menos 1. Está escrito como lo decimos, en realidad se podría haber escrito de forma más elegante, pero bueno, lo importante es que quede clara la idea, ¿está? Si voy a hacer divisiones con divisiones de este tipo, siempre el cociente tiene un grado menos que el dividendo. ¿Está claro? Ese es lo primero que podemos observar. ¿Algo más podemos observar del cociente? A ver si... ¿Se acuerdan cómo se arrancaba la división de polinomios? ¿Cuál era el primer paso que hacíamos? A ver que los mensajes me están quedando... ¿Qué baja un grado? Bien. Tomando el primer término. Por supuesto que el primer término es el que indica el grado, ¿de acuerdo? Entonces sí, efectivamente, el cociente me está quedando con un grado menos que el dividendo. Pero a su vez, recuerden ustedes que cuando comenzamos la división, lo que hacíamos era el primer término del dividendo lo dividíamos entre el primer término del divisor. Al hacer esa división, que es como arrancaba el procedimiento, yo tenía que hacer coeficiente dividido coeficiente y luego la parte de las x. Cuando yo haga este tipo de divisiones, siempre voy a hacer el coeficiente de acá dividido el coeficiente de acá, que no va a ser cualquier cosa. El coeficiente de acá va a ser siempre 1 por las características que estamos pidiendo al divisor. Entonces, siempre esto va a arrancar de la forma 4, por ejemplo, como tengo en el caso, dividido 1. Ese 4 se va a transmitir acá el cociente. ¿Se entiende? Este cociente va a ser con un grado menos, 4x a la 2, por lo que comentamos recién, pero su coeficiente principal va a ser el mismo que el del dividendo. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal del divisor es 1 y al dividir entre 1 me queda lo mismo que tenía en el dividendo. ¿Se sigue esa idea, chiquilines? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien. Así que, segunda observación. ¿Ah? Primero comentamos que el cociente tiene un grado menos que el dividendo. Segundo, que el cociente tiene el mismo coeficiente principal que el dividendo. ¿Ah? A veces decimos que ese coeficiente principal se hereda, se transmite directamente, ¿ah? Porque estoy dividiendo, cuando hablo de coeficiente, estoy dividiendo coeficiente principal de allá entre 1, que es el coeficiente principal del divisor. ¿Está bien? Entonces, estas observaciones, vean que las hicimos tomando aquel ejemplo como referencia, pero en realidad valen para cualquier división que hagamos con un divisor de esta forma. ¿Sí? Es decir, todas las divisiones que vamos a hacer acá en adelante. ¿Bien? Respecto al cociente, no tenemos mucho más que decir. Por supuesto que esta división está iniciada acá, hay que continuarla. Ahora después la seguimos. ¿Está? Y el otro comentario que quería hacer, o la otra observación que quiero hacer antes de hacer la división propiamente dicha, es ver si puedo decir algo respecto a lo que espero que obtenga en el resto de esta división. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes, ¿qué tenía que pasar
con el resto en cualquier división de polinomios. ¿Cuál era la condición que tenía que cumplir el resto para que la división estuviera bien hecha? El resto tiene que tener el grado menor que en el divisor. El resto tiene que ser de menor grado que el divisor. Y el divisor es de grado 1, porque estamos diciendo que los divisores con los que vamos a trabajar son todos con este formato. Por lo tanto, el resto tiene que ser de grado menor que 1. ¿Ah? O que la división sea exacta, que dijimos que en ese caso lo tenemos que considerar aparte. ¿Ah? Así que o la división es exacta o el grado del resto tiene que ser menor que 1. ¿Y cuál es? ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser el grado para ser menor que 1? No hay mucha chance, ¿no? Tiene que ser 0, como dice Mayra. ¿Está claro? Sí, No hay mucha 0. chance. Para que el grado sea menor que 1, la única posibilidad que tiene es que sea 0. ¿Y cómo es un polinomio si es de grado 0? Espero un número entero, no sé si entero, un número, ¿está? Y Un 0. número, puede ser una fracción también, puede ser un decimal, ¿tá? Es un número, ¿sí? Yo los tengo muy mal enseñados a ustedes y casi todos los ejemplos que estamos poniendo son con enteros, pero en realidad podría ser una fracción, podría ser un decimal, podría ser un número irracional, podría ser alguna otra cosa, ¿está? Pero es cierto que tiene que ser un número, ¿sí? Entonces nosotros al resto en este tipo de divisiones no lo vamos a llamar con formato de polinomio R de X, sino que simplemente lo vamos a llamar R, ¿tá? Como R como formato de número, ¿sí? Ese R puede ser 0 si la división es exacta, o puede ser, yo qué sé, 16, menos 5, 3 cuartos, etcétera, ¿tá? Un número. ¿De acuerdo? Entonces, estas observaciones, yo las tengo que borrar ahora porque para hacer la división preciso este espacio, pero ténganlas ustedes presentes, ¿sí? Las repito, las tres, para que a ver si las memorizamos un poco mejor. Las tres observaciones que hicimos, las dos primeras corresponden a lo que es esperable que pase con el cociente y la última a lo que esperamos que pase con el resto. Para el cociente, ¿qué es lo que esperamos que suceda? Primero, que tiene que tener un grado menos que el dividendo. ¿Sí? Si el polinomio que voy a usar como dividendo es de grado 3, el cociente va a tener grado 2. Si este polinomio es de grado 8, grado 7, etc. Un grado menos en el cociente respecto al dividendo. ¿Está? Primera observación. Segunda observación. El coeficiente principal del cociente tiene que ser el mismo que el del dividendo. ¿Sí? Se transmite. Este 4 se transmite allá. Si acá hubiera arrancado con un menos 9, allá arrancaba con un menos 9. ¿Ah? Segunda observación. Tercera observación. El resto de esta división tiene que ser un número. Puede ser 0 u otra cosa, pero tiene que ser un número y nada más. ¿Está? Con esto a la vista, vamos a hacer aquella división y después vamos a ver si podemos rescatar algo de esa división para poder resumirla y hacerla de una forma que sea un poco más simple y más rápida. ¿Está? Antes de hacerlo, y mientras, no sé si quieren tomar nota de esto, tomar captura de pantalla o lo que sea, les voy comentando mientras ustedes deciden qué hacer, que capaz que cerca de las 9 y algo, cortamos la clase porque hay sala docente hoy, la fijaron después de que yo haya fijado esta clase, y bueno, aunque me quedara un pedacito, pero tendría que asistir a ver qué temas se hablan, porque es con respecto a la finalización de las clases, ese tipo de pequeñeces que a ustedes les interesan bastante. ¿Está? Voy a hacer la división. Voy a borrar el inicio y lo voy a tener que reescribir, pero bueno. ¿Cómo es ¿Cómo es el procedimiento? Voy a tener que pasar a pantalla grande acá para verme entero, así veo si brilla el pizarrón,
y ese tipo de cosas. Recuerden, el procedimiento siempre el mismo. El primer término de acá dividido el primer término de acá. Lo que comentamos, como allá el coeficiente principal es 1, acá el coeficiente principal del cociente también es 1. ¿Qué pasó? Se cayó la conexión. Se cayó la cámara. ¿Ustedes me oyen? Ahí volvió. ¿Volvió la imagen? Bien. ¿Se ve grande o se ve chiquito como la vez pasada que nos quedó media pantalla nada más? Bien, fantástico. Lo que les pido es que alguien, si vuelve a pasar, porque ahora nuevamente estoy con pantalla grande y no veo, alguien prenda el micrófono y me avisa, ¿está? Si vuelve a pasar. Esperemos que no. Bueno, les comentaba, este 4 se transmite derecho ahí por todo lo que conversamos hasta hace un ratito, ¿está? Y el grado es 1 menos, por lo que conversamos hasta hace un ratito. ¿Cómo sigue el procedimiento? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer, no? A esta parte del cociente que llegó obtenida, la tengo que multiplicar por el divisor y presentarla acá para restar. Recuerden que ese es el paso en el que hay que tener cuidado. ¿Tá? Yo voy a multiplicar acá y a lo que me dé lo voy a presentar aquí para hacer la resta. Como voy a hacer una resta, tenemos que tener la precaución de que a lo obtenido aquí al multiplicar, le tengo que cambiar el signo al presentarlo aquí. ¿Sí? Recuerden que cuando uno resta polinomios, al segundo de ellos le cambia los signos para escribir su opuesto. Entonces, ¿qué voy a tener? Cuando multiplique estos dos, voy a tener 4x a la 3. Yo acá voy a escribir menos 4x a la 3, por lo que comenté recién. Y cuando multiplique estos dos, voy a tener menos 8x a la 2. Yo acá voy a escribir más 8x a la 2. Después van a ver por qué lo escribí en rojo eso. ¿Está? ¿Qué hacíamos acá? Bueno, al cambiar los signos, convertimos la resta en una suma, ahora sumo como siempre. Lo que habíamos comentado en la clase de ayer, los de adelante siempre se van cancelando. Eso tiene que ser así, si no, en algo me equivoqué. Acá voy a tener 1x a la 2, no es necesario que escriban el 1, pero lo voy a escribir porque ya que estamos, ¿ah? Para que se vea bien. Y a los demás conviene bajarlos para evitar que se me olviden. Ya sabemos que no he terminado, porque para terminar yo tengo que esperar que acá me quede un número. Fue lo que comentamos en la observación número 3. Así que el proceso sigue. ¿Cómo sigue? Bueno, el primero de acá dividió el primero de acá. Este 1 lo voy a dividir entre 1. ¿Sí? Entonces, este 1 se va a transmitir para acá. Yo sé que no es necesario escribirlo, pero lo voy a escribir para lo que viene después. ¿Está? Y el grado va a bajar 1, ¿no? X2 dividido de X, X. ¿Bien? Repito el proceso ahora. Este término de acá lo multiplico por el divisor y los términos resultantes los pongo aquí, cambiándoles el signo para presentar la resta. Entonces voy a tener 1 por x de vuelta, 1x al cuadrado, acá escribo menos 1x al cuadrado, y acá voy a tener menos 2x, y acá voy a escribir más 2x. ¿Está bien? Sumo, por supuesto que esto se cancela, acá me queda menos 6x más 15. Repito el procedimiento porque todavía no llegué a un buen resto, ¿sí? Menos 6 dividido 1, menos 6, queda tal cual estaba, este se transmite para ahí porque lo estoy dividiendo entre un coeficiente que es 1, y pierdo un grado. Y nuevamente, el menos 6 lo multiplico por el divisor, es siempre lo mismo, se van dando cuenta que es un poquito monótono el método. Pero ya estamos en el último paso. Multiplico por el divisor y escribo acá lo resultante con el signo cambiado. ¿Está? Así que voy a tener menos 6x, acá voy a escribir más 6x.
y acá voy a tener más 12, acá voy a escribir menos 12. Finalmente, sumo, y esto que obtengo acá, que es un 3, es el resto, y este sería el cociente. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? Es lo que hicimos ayer, pero con un divisor que es un poco más sencillo que los que trabajamos ayer. ¿Está bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a tratar de presentar los datos que usamos en esta división de otra manera que me va a permitir más adelante hacer esta división de forma mucho más simple, mucho más rápida y mucho más fácil. La cosa sería así. Cuando yo voy a dividir, ustedes habrán visto que las X juegan poco y nada, porque yo ya sé de arranque que el primer término del cociente va a tener un grado menos que el del dividendo. Entonces, como que yo ya voy conociendo los grados, incluso antes de empezar a hacer la división. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo empieza esta división? Yo tomo el 4, aquel que está en el dividendo. Ese 4 es el mismo 4 que está allá en el divisor, por lo que comentamos en la observación 2. Se transmite ese coeficiente principal directamente al cociente. Entonces yo lo voy a poner por acá abajo. ¿Está? Que ese 4 se transmite directamente al cociente. ¿Bien? ¿Qué hacemos con ese 4? Ese 4 multiplica acá, y lo único que hace es cancelar el término anterior, y multiplica acá, y me da menos 8x a la 2, que yo escribo acá cambiando el signo, por todo lo que conversamos antes de la resta. ¿Sí? Entonces, vean que yo ese 4 es como que lo multiplico por el menos 2, y después le cambio el signo. ¿Me van siguiendo? El 4 lo multiplico por el menos 2 y después le cambio el signo para escribir más 8. Multiplicar por menos 2 y después cambiar el signo es lo mismo que de entrada nomás, multiplicar por 2. Voy a tomar ese 2 ahí como referencia porque van a ver que va a jugar un partido importante. ¿Ah? Ese 2, ¿quién es? Es la raíz de este polinomio. Es el número que debemos llamar beta. ¿Sí? Es la raíz del divisor. ¿Sí? Y es este número que tenemos acá. Este 4, que es aquel que está allá, que es el coeficiente principal del cociente, lo multiplicamos entonces por 2, ¿sí? En realidad lo que dijimos hoy lo multiplicamos por menos 2 y después le cambiamos el signo y nos da 8. Ese 8, ¿dónde lo colocamos? Lo colocamos debajo del siguiente coeficiente del dividendo. El siguiente coeficiente del dividendo era el menos 7. Debajo de él colocamos el 8. ¿Sí? ¿Y qué hicimos con ese menos 7 y ese 8? Lo sumamos. Este 1 que me da ahí, es el mismo 1 que tengo acá. O sea que ya lo puedo colocar acá como que es el próximo coeficiente del cociente. ¿Mm? ¿Qué hacemos luego con ese 1, que es este que está acá? Lo multiplicamos por este de acá, solamente para lograr que se me vaya, que sabíamos que se tenía que ir, y lo multiplicamos por el menos 2 y le volvemos a cambiar el signo para escribir acá. Es lo mismo que decir al 1 ese lo multiplico por 2. El 2 que obtengo, ¿dónde lo voy a colocar? Debajo del siguiente coeficiente del dividendo. O sea que si acá el siguiente coeficiente del dividendo es menos 8, acá voy a escribir el 2, que de dónde se obtiene, de multiplicar este por la raíz del divisor. ¿Qué hago con ese 2? ¿Qué hago con ese 2? Lo sumé. Lo sumé con el que venía de allá arriba. Me da menos 6. Es hacer esta suma de acá, ¿verdad? Menos 6. Ese menos 6, que es aquel que está allá, ¿qué hace? Lo multiplico con el X para cancelar este, no produce mayor efecto en la continuación del proceso, y luego lo multiplico por menos 2 y le cambio el signo. ¿Sí? Es decir, lo mismo que decir, lo multiplico el menos 6 por 2 y me da menos 12. Ese menos 12, ¿dónde lo escribo? Debajo del siguiente coeficiente del dividendo, que era el 15. ¿Qué hago con el 15 y el menos 12? Lo sumo y escribo ahí el resultado final obtenido,
que quién es, no es ni más ni menos que el resto. Entonces, esto que puede parecer medio trabalenguoso, ¿ah? En realidad, este esquema que me quedó acá presentado me simplifica lo hecho en la división y me resume todos aquellos pasos para que yo pueda trabajar sin usar las X y obtener cociente y resto de una forma más rápida. Si ustedes miran bien, este que está acá es el resto, ¿sí? Y estos que están acá son los coeficientes de cocientes, que a mí me permiten armar el cociente diciendo lo siguiente: yo sé que ese cociente tiene que tener un grado menos que el dividendo, entonces este cociente es de grado 2. Es de grado 2 y estos son sus coeficientes, entonces se tiene que escribir así: 4x a la 2 más 1 por x menos 6. ¿Ah? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene esto de simple con respecto a aquello otro? Lo simple que tiene este método es lo siguiente: ¿cómo puedo resumir lo que hice en la división para hacerla con un esquema parecido a este? Necesariamente tengo que borrar el pizarrón. Voy a tener que borrar la división de arriba. ¿Tá? Voy a mostrarles cómo reconstruir este esquema para aplicarlo para hacer aquella división de una forma mucho más rápida. Voy a achicar la pantalla a ver si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. ¿No? Bien. Miren. Voy a volver a hacer esa división utilizando este esquema. Ya sabemos que el resto me tiene que dar 3. Bien. ¿Cómo simplifico la división utilizando este esquema? Lo que hay que hacer es lo siguiente: ¿con qué elementos comienza uno a hacer la división? Cuando uno comienza a hacer la división, lo que uno conoce es al dividendo y al divisor. ¿Sí? ¿Con qué elementos del dividendo y del divisor nos vamos a quedar? Bueno, del dividendo nos vamos a quedar solamente con sus coeficientes. Y los vamos a escribir aquí arriba. Es lo que hicimos acá. ¿Está? En un primer renglón escribimos ordenadamente todos los coeficientes del dividendo. En este caso van a ser 4, menos 7, menos 8 y más 15. ¿Está claro? Entonces, en este esquema, en el renglón de arriba escribo los coeficientes del dividendo. Y del divisor, ¿qué es lo que vamos a escribir? Lo único que nos interesa del divisor es su raíz, beta. Entonces, que en este caso es 2. Así que vamos a escribir por acá a la raíz del divisor. Con esos elementos son con los que vamos a comenzar a hacer la división. Los pasos de la división usando este esquema son los siguientes. Voy a sumar hacia abajo, ¿tá? Todo lo que tenga que hacer en forma vertical van a ser sumas, y a los elementos que obtenga aquí debajo los voy a multiplicar por el de afuera, ¿sí? por la raíz del divisor, y los voy a poner en el siguiente lugar en el renglón del medio. ¿Tá? Como al principio no tengo nada, el 4 baja tal cual, que es lo que habíamos comentado en la observación 2. El coeficiente principal del dividendo pasa directamente al cociente. Entonces, primer paso, coeficiente principal se transmite directamente al renglón de abajo. Esto que estoy obteniendo abajo, ¿qué les voy a hacer? Los voy a multiplicar por el de afuera. Voy a hacer 4 por 2. El resultado obtenido va a ir a continuación en el renglón del medio. ¿Está bien? 4 por 2, 8. Pongo un 8 acá. Con ese 8, ¿qué hago? Bueno, verticalmente siempre sumo. Entonces yo acabo de tener menos 7 más 8 más 1. Ese 1, ¿qué lo hago? Lo mismo que hago con todos los que están acá abajo. Lo multiplico por el de afuera. Entonces tengo 1 por 2. El resultado de esa multiplicación, que es 2,
¿Dónde va a ir? En el renglón del medio, en el lugar siguiente. ¿Qué hago con estos de acá? Verticalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los quiero escuchar a ustedes. Voy a achicar acá para ver. Sí, sí, para los que ya lo conocen, esto que tenemos acá es el esquema de Ruffini para división entera de polinomios cuando el polinomio divisor tiene aquel formato. ¿Ah? Bueno, ya que no me contestan, verticalmente siempre tengo que sumar. Entonces acá lo que voy a tener es menos 6. ¿Sí? Los de abajo, siempre por el de afuera, menos 6 por 2, menos 12. El resultado al medio a continuación. Sumo y como se me terminó el esquema, terminó la división. ¿Sí? ¿Vieron cómo es? Coeficientes del divideto, raíz del divisor, y el método es, baja el primero, los de afuera, los de abajo se multiplican por el de afuera, 4 por 2, 8, resultado a continuación, sumo, el de abajo por el de afuera, resultado a continuación, sumo, el de abajo por el de afuera, resultado a continuación, sumo, y como se me terminó el esquema, terminó la división. ¿Cómo leo los resultados obtenidos? Bueno, el último, ¿quién es? El resto. El último es el resto. Recuerden que habíamos dicho que en este tipo de divisiones el resto es un número. Así que acá, ese es el resto de la división. Y estos elementos que tengo acá, ¿qué son? Son los coeficientes del cociente. Con ellos puedo armar el cociente. No se olviden que estoy dividiendo polinomios. Por lo tanto, lo que estoy obteniendo acá como cociente es un polinomio. ¿Está? Si a mí me piden hallar cociente y resto de esta división, bueno, tengo que armar este polinomio que es el polinomio cociente. ¿Está? Ya tengo identificado sus coeficientes y ya tengo identificado su grado porque es uno menos que el del dividendo. Lo único que me falta hacer es terminarlo de escribir. ¿Está? Estos entonces son los coeficientes del cociente. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de ver es, como dijo la compañera, el esquema de Ruffini para división de polinomios cuando el divisor tiene la forma x menos beta. ¿Sí? Es decir, cuando el divisor es de primer grado con coeficiente principal 1 y beta es su raíz. Este método hay que hacerlo. Siempre pregunta Florencia. Bueno, la respuesta es, no es que haya que hacerlo siempre. Lo que yo te recomendaría es que cuando lo puedas usar, lo uses. Justo se me salió de línea. Pero está, aprovecho para que quede grabado. No siempre podemos usar el esquema Ruffini, porque el esquema Ruffini solamente vale para divisores como los que estamos tratando, ¿sí? De primer grado con coeficiente principal 1. Si el divisor hubiera sido de segundo grado, marcho. ¿Está? No puedo usar este esquema. Si el divisor es de primer grado con coeficiente principal 1, ¿es obligatorio usar Ruffini? No es que sea obligatorio, es mucho más fácil que hacer la división por el método clásico. ¿Sí? Vamos a hacer otra ahora para que vean que realmente es algo muy, pero muy rápido y muy, pero muy simple. Y después de que uno se acostumbre a usarlo, es hasta entretenido. ¿Está? Si me permiten, vamos a hacer alguna otra división por ahí. ¿Les parece? Voy a borrar acá. Ya tengo casi pronta para mandarlos, seguramente se las envíe mañana, una tarea con este tema. Divisiones usando el esquema de Ruffini. Divisiones utilizando el esquema largo, no les voy a pedir. ¿Tá? No les voy a mandar tarea porque ya que estamos medio
cortos de tiempo, no tiene sentido mandar una tarea de ese tema que no es prioritario. ¿Está? Otro ejemplo. Vamos a suponer que tengo planteada esta división. Yo la planteo así, pero no la voy a hacer con ese esquema. ¿Está claro? La voy a hacer utilizando el esquema Ruffini. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo usando el esquema de Ruffini? Bueno, para saberlo, me tengo que fijar si el divisor cumple las condiciones que necesito que cumpla para poder hacer la división. Tiene que ser de primer grado con coeficiente principal 1. ¿Sí? Y bueno, lo cumple. Es de primer grado, coeficiente principal 1. Entonces puedo hacerlo. Voy a achicar acá porque acá, recuerden, en el esquema Ruffini uno usa 3 renglones. Por lo general, no es necesario que dibujen las rayas. O sí, como quieran. ¿Ah? Son 3 renglones. Y acá atravesamos una línea. Aquí encima colocamos los coeficientes del dividendo y acá colocamos la raíz del divisor. Es lo que necesitamos para hacer la división. ¿Está? El tema es que yo acá fui un tramposo. ¿Por qué? Vamos a colocar los coeficientes del dividendo. ¿Cuáles son? Menos 1, ¿verdad? Recuerden que cuando no tengo coeficiente pero el término está, es porque cuando no lo veo el coeficiente pero el término está, es porque el coeficiente es 1 o menos 1, dependiendo del signo del término. El de grado 3 sería 6. Luego vendría 2. Y luego vendría menos 9. Esto que acabo de hacer está mal. Está mal. ¿Ah? ¿Por qué está mal? El esquema Ruffini no utiliza, mejor dicho, solamente los coeficientes. Prescinde de las partes de las X. Entonces, cuando yo leo este polinomio que tengo escrito acá arriba, o los coeficientes del polinomio que tengo escrito acá arriba, ¿qué es lo que leo? Que este sería su término independiente, este sería el coeficiente del término de grado 1, este sería el coeficiente del término de grado 2, y este sería el coeficiente del término de grado 3. Pero no es eso lo que está pasando. ¿Sí? ¿En qué me equivoqué? Me equivoqué porque este polinomio es incompleto, le falta un término. ¿Sí? ¿Y por qué le falta un término? Porque el coeficiente correspondiente al término que no está vale 0. Y yo en el esquema de Ruffini tengo que colocar todos los coeficientes, valgan lo que valgan. Si son 0, también los tengo que escribir. Si no, me puede salir mal. Me puede no. Me va a salir mal la división. Entonces, ¿cómo sería acá lo que tengo que escribir acá arriba? Y bueno, recuerden que son todos los coeficientes del dividendo. Menos 1, que es el de grado 4, 6, que es el de grado 3, el de grado 2 vendría ahora, que como no está, es 0, el de grado 1, que es 2, y el de grado 0, que es menos 9. ¿Está bien? Acá es el otro punto que puede darnos a veces dolores de cabeza. El divisor que nosotros vamos a utilizar, que quede claro, chiquillos, nosotros el esquema Ruffini lo usamos para dividir por polinomios de grado 1. El divisor que vamos a usar es x más 3. Por simplificación, acá solamente escribimos la raíz de ese polinomio. ¿Está? Acá se escribe la raíz del divisor, el famoso beta que estamos llamando. ¿Sí? ¿Cuál es en este caso beta? Es la raíz de este, el que hace dar 0 acá, es menos 3. Muy bien, menos 3. ¿Está? Pero no estoy dividiendo entre menos 3, quede claro, porque a veces abusamos del lenguaje y decimos las cosas mal. Yo voy a hacer la división de este polinomio entre x más 3. El esquema de Ruffini simplifica las cosas y acá usa su raíz. Pero yo no estoy dividiendo entre menos 3, estoy dividiendo entre x más 3. ¿Está claro? Yo tengo la costumbre de escribir acá adelante el divisor para que quede presente cuál es el divisor que estoy usando. Muy bien.
Con esto ya estoy pronto para hacer la división. Tengo los coeficientes del dividendo, tengo la raíz del divisor. Mírenlo por última vez y la próxima lo intentan hacer ustedes. ¿Está? ¿Cómo es la mecánica? El primero de acá se transmite directamente al cociente. Eso de abajo se multiplica por el de afuera. Menos 1 por menos 3 me da menos por menos más. 3 por 1, 3. Da 3 y el resultado se coloca en el renglón del medio en el lugar a continuación. ¿Está? Acá hay gente que pone una flecha para indicar que ese baja tal cual y para no correr el riesgo de poner el 3 ahí. Los que trabajo en este sentido siempre los sumo. Entonces acá voy a tener 6 más 3, 9. Ese 9 se multiplica por el de afuera. ¿Está? 9 por menos 3, menos 27. Los que tengo en sentido vertical los sumo, así que tengo 0 menos 27, menos 27. Ese menos 27 se multiplica por el de afuera. Menos por menos más, 27 por 3, 81. ¿Sí? En sentido vertical sumo, así que acá tengo 83. Ese 83 lo sumo con el menos 3. Perdón, lo multiplico por el menos 3. Por el de afuera siempre se multiplica. ¿Tá? Entonces voy a tener 83 por menos 3 es menos 249. ¿Sí? Finalmente, estos de acá los sumo y me queda menos 258, que por ser el último número de la fila de abajo, resulta ser el resto. Le pongo una barrita ahí para separarlo de lo demás, identifico que este chiquitín es el resto, y estos que están acá son los coeficientes de cociente. Así que si yo voy a armar el cociente como me queda, lo escribo de la siguiente manera. Este sería el coeficiente principal. Recuerden que yo ya sé qué grado tiene este polinomio porque sé que es 1 menos que el del dividendo. Entonces yo ya sé que este polinomio es de grado 3. Así que arranca menos 1x a la 3, más 9x a la 2, menos 27x más 83. Y el resto es menos 258. Y con eso quedó pronta la división. Es mucho más rápido que el método planteado allá arriba. ¿Sí? No sé ustedes qué opinan. Bueno, respondo preguntas que se hayan planteado o que hayan quedado, dudas, alguna cosa que no haya quedado clara. Muy bien. Les presento entonces el método Ruffini. Lo van a usar hasta para cocinar sopa. Lo van a usar este año y lo van a usar el año que viene. ¿Ah? Tengan claro, ¿para qué sirve el esquema Ruffini? Tengan cuidado lo que me van a contestar. El que conteste se va a llevar una buena nota, porque tiene que contestar bien. ¿Para qué sirve el esquema de Ruffini? Las asusté. Había dos personas escribiendo y se asustaron y borraron todo lo que habían puesto. Estoy sorteando una buena nota para el que me conteste correctamente para qué sirve, para qué se usa el esquema Ruffini. Para cuando el divisor es de grado 1, bien, bien. Pero ¿para hacer qué? Para bajar el grado del polinomio. Esa es la respuesta que estaba esperando Camila, pero no es la respuesta correcta. ¿Tá? ¿Para qué sirve el esquema de Ruffini? Última oportunidad.
voy a hacer un comentario respecto a lo que dijo Camila. Es lo que uno espera que ustedes conozcan. Bien, Mayra. El esquema de Ruffini sirve para dividir. Sirve para dividir. ¿Está? Que al hacer este tipo de divisiones obtengamos un cociente con grado una unidad menor que el dividendo, es cierto. Pero a veces abusamos del lenguaje y decimos que usamos Ruffini para bajar el grado, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno dice eso, tener claro qué es lo que está pasando con la división de Ruffini. Este polinomio que tengo acá abajo, que es este de acá, no es el mismo que aquel de allá arriba. Es más, es otro polinomio que no tiene nada que ver. ¿Tá? No es que a este le bajé el grado. ¿Sí? No es que a este polinomio yo le bajé el grado. Lo que yo hice fue hacer una división que me devuelve como cociente un nuevo polinomio con un grado, una unidad menor. ¿Sí? Que eso me puede ser muy útil para bajar el grado del polinomio que me da problemas en algún tipo de ejercicios, como lo que vamos a ver más adelante. ¿Tá? Pero tengo que tener cuidado a quién le bajo yo el grado. ¿Le bajo el grado a aquel? No. Le bajo el grado al problema que me hayan presentado, que todavía no, acá no hay ningún problema planteado. ¿Tá? Acá había una división para hacer. ¿Está claro? El esquema de Ruffini sirve para dividir. Tiene la característica de que cuando lo aplico, el cociente que obtengo tiene un grado menos que el dividendo. Entonces, parece que baja un grado a algo, ¿sí? Pero tengo que tener mucho cuidado cuando digo que baja el grado, porque estoy hablando de polinomios que no son la misma cosa. ¿Tá? Aquel era el dividendo de la división, este es el cociente. ¿Tá? No es el mismo polinomio. ¿Está claro? Bueno, vamos a dejarlo por acá porque me está por comenzar la sala docente. Ya hoy no creo que me dé el tiempo, porque la sala no sé qué hora va a terminar, pero seguramente no sea hasta por lo menos dentro de una hora. Eh, Así que con toda seguridad mañana les estoy mandando una nueva tarea con algunas divisiones por Ruffini. Habrán visto que las divisiones por Ruffini se hacen de forma muy rápida, entonces yo les recomiendo que no dejen que se les olvide lo visto acá, traten de hacer esa tarea, no le digo que el mismo día que se la mate, pero no dejen que se les vaya muy largo para evitar que pierdan lo fresco que puedan tener esto. Mayra, los prácticos que me enviaron anteriormente son muchísimos, ¿sí? Y no te puedo prometer. Yo los he mirado por arriba, ¿sí? Sin hacerle rayas, porque a mí de las cosas que más tiempo me lleva es cambiar el formato para hacerle el tic con el sistema de corrección, escribir el comentario de la respuesta, porque a mí hacerte el tic o hacerte la cruz y no ponerte un comentario, el tic va y pase, ¿tá? Porque el tic quiere decir que lo hiciste bien. Pero hacerte una cruz de que tenés algo mal y no decirte algo respecto a eso, me parece que es una corrección que no tiene sentido. ¿Tá? Entonces, si yo me pongo a corregir todos los que me han entregado, eso me lleva, si lo hago un fin de semana, me lleva el fin de semana entero. ¿Sí? Y capaz que no me alcanza. Entonces, te tengo que ser franco. No voy a poder corregir todo lo que me mandan. Lo cual no quiere decir que yo no lo mire. ¿Sí? Ustedes recuerden de todas formas que tienen las soluciones que yo les he ido dando para la gran mayoría de los ejercicios están dados con su solución, con su respuesta. Entonces ustedes pueden bichar si les dio lo esperado. Si les da distinto y no encuentran por qué da distinto, y no quieren esperar a que yo, llegado el caso, mire el ejercicio, me preguntan, profesor, en la tarea de coeficientes indeterminados, en el ejercicio 8, tenía que dar tal cosa y me dio tal otra. ¿En qué me puedo haber equivocado? O me mandan una foto del ejercicio como lo hicieron, como ya muchos de ustedes han hecho, y yo trato de buscar ahí el error de forma más inmediata que pasando por la corrección de la tarea. Pero sí necesito que entreguen las tareas, porque es una forma de que ustedes muestran constancia, o sea, de que quede registrado que ustedes han hecho los ejercicios. Recuerden lo que yo les decía, no alcanza con la nota del parcial para exonerar. Preciso también
un cierto promedio. ¿Y ese promedio cómo se obtiene? Y bueno, con las intervenciones acá en las clases, en las videoconferencias, con las clases presenciales y fundamentalmente con las tareas entregadas. ¿Está? Pero insisto, si hay una duda puntual y quiere una forma rápida que se la responda, saquen una foto, me la mandan por WhatsApp y, y se lo, y se lo contesto. Los ejercicios del parcial, eh, los de la tarea, bueno, no sé, como quieran. Yo diría que no es imprescindible que me la manden, ¿tá? Porque de última ya ese tema lo evalúo con el parcial, fundamentalmente. ¿Tá? Así que le diría, no se compliquen tanto por mandar la tarea de la carpeta negra, por esa no se compliquen. Si tienen alguna duda puntual, me lo dicen, la vemos. Pero por esa tarea en particular, no es necesario que la suban. ¿Tá? Sí, la próxima que voy a mandar, y bueno, ya las que quedaron para atrás, quedaron para atrás. ¿Tá? Yo ya ahora las que no vi, no las voy a, no las voy a ir a mirar. ¿Tá? Porque no dan los tiempos. Es por esa sencilla razón. No es ni por malo ni por falta de ganas, sino que este, esto se está yendo más rápido de lo previsto. ¿Está, chiquilines? Bueno, si no hay más preguntas, los dejo y me voy a la sala docente. ¿Está? Nos vemos la que viene. Voy a cortar la grabación.